Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga. Un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Víctor Hugo Arteaga. Esto es Perfiles a través de Espectro FM. Y el día de hoy nos encanta poder platicar con un hombre, un político que toda su vida ha luchado por la democracia en nuestro país. Él es sonorense, es mi paisano, ¿no? A mucha honra. Y es un hombre a quien yo admiro profundamente por sus ideales políticos, por la lucha, como les digo, por la democracia. Ya durante cuántos años, querido Jesús Zambrano, bienvenido a Perfiles, bienvenido a Espectro FM, esta es tu casa. Muchas gracias, me siento muy feliz de que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Víctor Hugo, qué gusto estar aquí con mi paisano querido también, que nos conocemos de hace mucho tiempo, cuando tú cubriste varias de las campañas en las que yo anduve allá por nuestro querido estado de Sonora. Y muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí contigo, con ustedes en Espectro FM. Y pues aquí estamos, dándole. Muchas gracias, Jesús. Me interesaba mucho platicar contigo porque el país ha cambiado desde que yo llegué acá de regreso en 1997, proveniente del Imparcial, donde me toca cubrir el PRD, que en ese momento estaba muy fuerte, que estaba ya a punto o acababa de ganar la ciudad, estaba a punto de ganar la Ciudad de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y se adueñó de ella pues hasta hoy día, ¿no? La izquierda democrática de nuestro país. Tú eras parte de un PRD legendario, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, con Laura Itzel Castillo, con Rosario Robles, con Amalia García, con Jesús Ortega, contigo, con Jesús Zambrano, con una herencia ideológica muy interesante para los cambios que necesitaba nuestro país en ese momento, pero con una lucha de toda tu vida en la izquierda democrática. Desde Sonora ya sabíamos y eras una leyenda para nosotros los más, un poquito más chavos, pues que hasta balas habías recibido en tu lucha por la democracia, en tu lucha como estudiante, como hombre que buscaba cambiar el estado de las cosas en un estado como Sonora y también en nuestro país. Pues sí, efectivamente, yo he formado parte de todo este proceso que fue la construcción de los instrumentos que permitieron la transición democrática de un régimen autoritario cerrado como lo era el que hegemonizó el PRI durante 7 décadas, poquito más, y que logramos finalmente que el ostión de la democracia, como le hemos llamado, se abriera en aquel entonces con una gran reforma en 1996 y que ahí permitió, entre otras cosas, precisamente que en la Ciudad de México, por primera vez en el 97, hubiera elecciones para elegir al jefe de gobierno. Claro. Se cambió de departamento del Distrito Federal de delegado a jefe de gobierno, y que fue el año también en que el PRI por primera vez, ya con un INE, con un IFE en aquel entonces, ya no controlado por el gobierno, el PRI perdiera por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados frente a los demás partidos de oposición. Aquel IFE, por cierto, fue el primero que lo dirigió José Woldenberg claro. En su momento, ¿no? Y luego, bueno, de ahí para acá, pues hemos estado allí en distintos momentos, hasta en el 2024, que el PRD pierde el registro, luchando con banderas de la democracia. Cuando en el 2012 ya López Obrador, después de la última campaña que nosotros lo apoyamos como parte de una coalición desde el PRD, él decide irse a formalizar Morena. Nosotros no quisimos de ninguna manera acompañarlo, como tampoco lo quisimos acompañar desde el PRD cuando en el 2018, que es cuando él termina ganando ya como candidato de Morena, no lo quisimos acompañar a pesar de que tuvimos varias invitaciones, porque aunque nos dijeran no están quedándose del lado correcto de la historia, no están caminando ahora que hay las grandes posibilidades
de ganar la presidencia de la República por primera vez con López Obrador, yo le dije, no, los que no están del lado correcto de la historia son los que andan con López Obrador, porque al país no le va a ir bien. Y ya estaban muy claros los campos en los que él había estado enseñando la vena autoritaria que después hemos visto ya con el presidente, y que en realidad dejaron, aunque se siguieran llamando de izquierda y navegaban con banderas de izquierda, habían dejado de serlo, por lo menos de esa izquierda democrática que se había fortalecido, levantado y fortalecido con el PRD. Y bueno, pues ahora estamos en la oposición abierta y clara contra este autoritarismo que dejó López Obrador instalado en la presidencia de la República y que hoy está destruyendo al país. Para quienes nos ven, la nueva generación, la generación de las redes sociales, ¿no? La generación de los celulares y de los dispositivos móviles. En 1988 ocurren cambios fundamentales en nuestro país. Hay un gran movimiento, se separan muchos priistas para formar un gran movimiento de izquierda luego del fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. A partir de ahí, yo recuerdo, sí había habido una lucha por avanzar en la democracia en nuestro país. Yo me acuerdo que cuando era muy chavito, que llegamos de Sonora a Toluca, yo veía en las bardas pintadas el PSUM, ¿no? Veía pintado Partido Socialista, o sea, veía muchas opciones de izquierda, pero eran como que esfuerzos pulverizados. Y en 1988, pues también a ti te toca ser parte de esta historia, ¿no? De el nacimiento real de un gran bloque que busca derrocar o cambiar las cosas en México de manera democrática realmente. Sí, de hecho, Víctor Hugo, yo era parte de la dirección nacional del entonces Partido Mexicano Socialista, PMS, claro, que había postulado originalmente al ingeniero Alberto Castillo, otro hombre que merece todo nuestro reconocimiento en su compromiso por la democracia. Lástima que ahora Laura Itzel, su hija, esté allá con el autoritarismo de Morena, pero junto con Cuauhtémoc Cárdenas, que efectivamente había encabezado al lado de Porfirio, o Porfirio al lado de él, Muñoz Ledo, una ruptura fuerte en el PRI, de ese movimiento postelectoral del 88, pues fue que nació el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y nosotros fuimos parte, desde luego, de la primera dirección nacional del PRD. Por cierto, López Obrador se incorpora hasta después. Sí, no es miembro fundador, claro. Él siguió cobrando en el PRI muchos años. Así es, hasta componiéndole himnos allá en Tabasco, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, desde allí, efectivamente, bueno, el PRD logra conjuntar a todo lo que habían sido las corrientes de izquierda, con excepción del PRT, que era de carácter trotskista. Uh-huh. Ya las nuevas generaciones lo van a ver como prehistoria, pero bueno, fue parte de. Y el PRD entonces, después, a través de distintos momentos, pero pues planteó la necesidad de una transición pactada, así le decíamos, acordada, una transición pactada hacia la democracia con quienes estaban en el gobierno, con el PRI, en ese entonces ya de Ernesto Zedillo. Y ahí logramos, con muchas presiones, junto con el PAN, que también hay que reconocer el papel que jugó en esta lucha por establecer un México democrático, instituciones que permitieran caminar en esa perspectiva, pues fue que nosotros conjuntamos todos esos movimientos efectivamente dispersos que había hasta entonces, y esa unidad, esos acuerdos permitieron a un PRD pues ser lo que fue el principal partido opositor frente al PRI, hasta que luego ya, yo digo, todo eso terminó pervirtiéndolo
López Obrador, él fue presidente del PRD, lo hicimos jefe de gobierno por el PRD aquí en la Ciudad de México, le siguió a Cuauhtémoc Cárdenas, y luego después él rompe con el PRD porque quería a un partido que fuera prácticamente del yes sir, ¿no? Sí. Del sí señor, de lo que usted diga, y en el PRD, pues viniendo de lo que éramos sus diversas vertientes, expresiones, éramos un partido democrático y discutíamos y se nos decía, por aquí hay que hacerle porque yo lo ordeno. No, vamos a discutirlo. Y entonces a López Obrador eso le incomodaba enormemente y por eso terminó rompiendo al final de cuentas con el PRD, porque él quería un partido del que se sintiera dueño y que le hicieran caso a todo lo que él dijera. Partido monárquico, ¿no? Al final del día, donde él fuera el rey, o un partido teocrático donde él fuera el dios, ¿no? Exacto. A ver, te lo tengo que preguntar, y te lo voy a preguntar así como es. ¿Andrés Manuel López Obrador fue un malagradecido con ustedes, con la izquierda mexicana? Sí, Andrés Manuel es un hombre malagradecido, es un hombre ¿Desleal? Desleal, que no reconoce el papel que los demás jugaron, del que el PRD en su momento jugó para hacerlo lo que fue antes de que se fuera a construir Morena. Y no solo eso, sino que yo estoy convencido de que terminó vengándose desde la presidencia de la República para hacer todo lo posible para que en el 2024 perdiéramos el registro nacional. Aunado, desde luego, no ignoro, no soslayo los errores, los problemas que seguimos viviendo como PRD, pero Andrés Manuel, cuando él se sale del PRD, hay que reconocerlo también, no nos mató, pero sí nos quebró a la mitad, que se llevó prácticamente la mitad de los dirigentes nacionales, estatales, y el PRD en medio de eso pues siguió subsistiendo, trabajando, hasta que finalmente se dio este desenlace, ¿no? Pero desde luego Andrés Manuel es yo diría dos cosas, además de esta deslealtad, de esta ingratitud de él y todo su talante autoritario. Andrés Manuel es un hombre al que no sabe cumplir la palabra empeñada. Puede hacer compromisos. Bueno, lo hemos visto, o sea, sí, dice una cosa, piensa otra y hace otra. Y hace otra. ¿No? Por eso, y esa es la otra cuestión que agregaría respecto de sus comportamientos. Andrés Manuel, como se los he dicho a colegas tuyos, me entrevistaban antes allá durante las campañas anteriores hasta el 24, como decían, oye, pero López Obrador dice que él no va a hacer esto. Le dije, a ver, a López Obrador hay que leerlo siempre al revés. Okay. Es decir, dice una cosa y hay que tener la seguridad de que va a terminar haciendo otra, contraria a lo que dice. No, ¿sí? y como lo demuestran todas las entrevistas que le han hecho contra los hechos, ¿no? Por eso nace la famosa guerra encarnizada con Carlos Loret de Mola, porque su libro decía una cosa en torno a la inversión privada de Pemex, ¿no? Y al final dice y hace otra, ¿no? Y como es, a ver, llegando a la presidencia de la República, la gasolina va a costar 10 pesos. Ya anda en 30, ¿no? Sí. Llegando a la presidencia de la República, los militares se van a ir a los cuarteles y vamos a fortalecer las labores de inteligencia, de policía civil y vamos a desmilitarizar la vida del país. Y ve, ahora los militares los tenemos hasta en la sopa o hasta en la cerveza del Tren Maya, en todos lados, ¿no? Les ha dado enorme poder. Voy a respetar los órganos constitucionales autónomos, no voy a meterme con el Poder Judicial y ve todo lo que desarmó lo que todo. Ha hecho todo el andamiaje institucional
incluida la autonomía e independencia del INE. Los poderes también, claro. Los poderes, el poder legislativo. Lo hicieron pedazos. Lo hicieron pedazos, lo hizo una oficialía de parte, al Poder Judicial lo desmanteló completamente y ahora tienen a los ministros del bienestar ahí haciendo cada ridículo en la Suprema Corte, la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dejado de ser eso, sin órganos constitucionales autónomos, sometiendo plenamente a las autoridades electorales para que, como en sus peores épocas el PRI lo llegó a hacer, y por presión de la sociedad y convencimiento propio aceptaron que debíamos tener un organismo electoral autónomo independiente del gobierno. Ahora hemos regresado a todo eso. Entonces, desgraciadamente, con Claudia Sheinbaum hoy a la cabeza, ¿sí? Asumiendo todo el legado autoritario, autocrático de López Obrador, y no hay que esperar milagros al respecto, ella lo que hace, lo hace por convicción. ¿Qué dijo Claudia después de que hicieron esta faramaya, esta falsedad de elección de los miembros del Poder Judicial? Aunque votó apenas el 16% del electorado, y dentro de ese, como el 12 o 13% solo, por el sí a lo que ellos decían, los ministros del acordeón, que dijo, somos el país más democrático del mundo. No, bueno. Y lo ha defendido. Y esto introdujo uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el país, en las instituciones de México, que es la incertidumbre jurídica, Estamos en la indefensión total. Sin confianza en las instituciones, efectivamente, y en la indefensión total, porque ¿a qué te vas a quejar al Poder Judicial cuando sabes que te van a dar para atrás? Digo, no hay que dejar de hacerlo. Pero yo voy más allá. Eso es como que la punta de la pirámide, pero en la base, si un policía te detiene y te siembra droga, no hay poder humano que te saque de la cárcel. Así es. ¿No? O sea, estamos los ciudadanos indefensos dentro de un sistema totalitario, pues estamos en una dictadura de facto, ¿no? Disfrazada de democracia. Así es. Formalmente seguimos teniendo elecciones libres. Como en Venezuela. Como en Venezuela, pero todo bajo control de ellos. Formalmente tenemos una división de poderes, pero... Como en Venezuela. Como en Venezuela, todo eso controlado desde la presidencia de la República. Formalmente no están los militares directamente gobernando en la presidencia de la República, pero están... Pero los ves en los aeropuertos, en las terminales, los ves en las calles, los ves en todos lados. Controlando prácticamente todo, ¿sí? Y entonces, como muy bien, acertadamente lo dices, somos una dictadura de facto, una dictadura constitucional, como han dicho analistas prestigiados constitucionalistas de dentro y de fuera del país, por cierto, que dicen es una dictadura constitucional, porque ahora lo tenemos todo eso, en las leyes, todo lo que, y en la Constitución, todo lo que debe seguir siendo el comportamiento del gobierno y de la sociedad. Entonces, sí estamos en una situación muy delicada, cada vez más venezolizados, o como se llegó a decir en su momento, cada vez más colombianizados por el papel del crimen organizado, que ahora ya los propios venezolanos, los colombianos dicen, hay que cuidar de mexicanizarnos, ¿eh? No, imagínate. Qué ironía, ¿no? Por el papel sí. del crimen organizado ahora protegido desde el gobierno, y que tú has estado en distintos programas y entrevistas que has protagonizado aquí en el país y fuera del país, pues te he seguido la huella. Gracias. Pues desenmascarando
toda esta podredumbre de que ha llevado a México, además del totalitarismo y de esta dictadura constitucional, dictadura de facto, a ser un narcoestado, narcogobierno. Entonces, y con total indefensión, porque desde aquí, que han cedido la soberanía, la entrega de territorios enteros, cerca del 50% ya, a grupos del crimen organizado, para que les ayuden a ganar elecciones. Y se me hace poco, Jesús. Sí, me refiero a la presencia directa. Sí, ya clara. Está sí. permeado por muchos lados, tienes toda la razón. Indefensos ante las exigencias de los Estados Unidos, porque aunque levanten la voz con el discurso de defensa de la soberanía, pues si la principal traición a nuestra soberanía nacional viene de ahí, la cometieron ellos, Obrador, claro. Y ahora Claudia Sheinbaum, y ve nomás el ridículo, el comportamiento que estamos viendo del gobierno de Sheinbaum ante la exigencia de los Estados Unidos de que aprendan a Rocha Moya y con fines de extradición junto con otros 9 secuaces. Dicen, no, eso es atentar contra nuestra soberanía, no. Eso que están haciendo ustedes... Es un tema legal, no es de soberanía. Así es, y la principal violación y atentado contra la soberanía nacional la cometieron ellos al darle todo ese control territorial al crimen organizado. A ver, Jesús, yo platiqué mucho con don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? A quien considero uno de los grandes cerebros de nuestro país. Tú eras su amigo, trabajaste con él muchísimos años también, de la mano en la construcción de esta democracia que se buscaba en nuestro país. Él decía, y me lo decía, México ya es un narcoestado, Andrés Manuel es un narcopresidente, Morena es un narcopartido. Te lo voy a preguntar así. Andrés Manuel López Obrador permitió y abrió las puertas de la política mexicana, o ya estaban abiertas, o él las apuntaló a los narcos. Yo creo que sí, estoy convencido de eso. Relaciones de gobernantes con... toda la vida. Grupos delictivos, ha sido por décadas, casi toda la vida. Uh-huh. Pero eran así como casos aislados, y el PRI tuvo, en su momento hay que reconocerlo, el valor, la determinación de meter a la cárcel a varios de los que habían sido sus gobernadores. Mario Villanueva. Mario Villanueva, por ejemplo, claramente vinculado con bandas criminales, narcotraficantes, y otros en Tamaulipas. Rodrigo Medina. En Nuevo León, Rodrigo Medina. Yarrington, ¿no? En Tamaulipas. Pero hoy todo eso, lo que antes era excepcional, lo convirtieron en una acción sistémica. ¿Tú sí crees que el narco financió y apoyó las campañas de 2018 para empoderar a Morena? Desde el 2006, 2012 y 2018 sobre todo, para hacer ganar a Morena. De allí surgió, de esos compromisos, el eslogan gubernamental, la gran divisa de abrazos no balazos, cuando había prometido exactamente lo contrario en campaña. Uh-huh. López Obrador con las familias de las víctimas, y cuando empezó reuniones con ellos sobre seguridad, con los familiares de las víctimas de desaparecidos y de muertos, de asesinados por el crimen organizado, les dijo, hay que asumir que debemos perdonar, no voy a ir en ánimo de venganza. Oye, no. Si no es venganza, es justicia. Es justicia, uh-huh. Es aplicación estricta de la ley. Y bueno, ¿por qué? Porque con esa divisa, con esa consigna de abrazos no balazos, era para cubrir su cobertura a la vez, para cubrir su complicidad, mejor dicho, con el crimen organizado. Pruebas de esto nos la dio, siendo presidente, múltiples veces, sus propias presencias directas personales en Badiraguato,
el saludo a la mamá del Chapo, en fin, por solo mencionar la liberación de Ovidio Guzmán cuando el llamado Culiacanazo en Sinaloa, en fin. La molestia cuando agarraron al Mayo Zambada. Sí. Evidente, ¿no? En su mañanera del día siguiente. Le dedicó días enteros, semanas, a estar exigiéndole a Estados Unidos que le ofreciera disculpas al gobierno y que dijera cómo había estado todo eso, etcétera. Pero todo eso es la expresión clara de un narcocandidato en su momento, de un narcopresidente durante 6 años, como bien lo decía Porfirio Muñoz Ledo, de un narcoestado que él fundó, que él instituyó, que él construyó durante su mandato y que se lo heredó a Claudia Sheinbaum, y que las campañas del 18, pero también la del 2024, ahí están las pruebas que tú mismo has exhibido y que son las que con toda seguridad tienen las autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Justicia norteamericano, sobre las relaciones de complicidad de gobernantes de Morena con el crimen organizado y de cómo, tanto en el 2021, con López Obrador de presidente, como en el 2024, cuando ya es candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, pues de allí financiaron, desde luego, las campañas. Por eso, ¿por qué Claudia Sheinbaum no se ha atrevido a dar ese paso de entregar a Rocha Moya? Aunque cada vez más crecen las presiones de los Estados Unidos para que Rocha Moya enfrente el juicio en Estados Unidos. Enfrente el juicio en Estados Unidos, o que por lo menos lo detengan aquí, Víctor Hugo. ¿Por qué no lo hace, Claudia? Porque sabe que Rocha Moya es parte de esa piedra angular que puede evidenciar que Morena, en la otra parte de tu pregunta de ahorita, que Morena es un narcopartido y que, como lo hemos estado exigiendo desde distintas voces de la oposición, el PRI particularmente ha sido muy insistente en esto, hay que reconocerlo, pero yo también, Morena se ha declarado narcopartido y por lo tanto, pues con todas las consecuencias legales que ello significa. O sea, si estamos ante una situación muy grave, de enorme delicadeza. Permíteme hacer un paréntesis. Desde el nivel más alto del poder legislativo en Estados Unidos, la Asamblea de Representantes, pero también los senados, el Senado de la República de Estados Unidos, exigen que a Morena se le catalogue en Estados Unidos, las autoridades de justicia y las agencias investigadoras, que ya tomen la decisión de declararlo narcopartido, porque para los Estados Unidos, que tienen todas las pruebas, a ver, la presidenta le pide pruebas, con todo respeto, no se las van a dar a ellos, o sea, tienen que dar a su gran jurado y a su juez, ¿no? Claro, y a su Departamento de Justicia. Pero en Estados Unidos están convencidos de que Morena es un narcopartido y están exigiendo que se le reconozca. ¿Qué va a pasar si esto se concreta? Si en Estados Unidos se le declara a Morena narcopartido como institución, ¿qué va a pasar? Una de sus primeras consecuencias será que entonces empiece a decretarse un congelamiento del manejo de las cuentas en el sistema bancario nacional e internacional. De sus miembros y del partido. Del partido, que manejan miles de millones de pesos anuales de presupuesto público, de sus miembros, por lo menos de sus dirigentes y gobernantes, congelamiento de cuentas, y que Morena sea exhibido entonces ante la autoridad electoral, porque el INE, que es el encargado institucionalmente de canalizar los recursos solicitados a Hacienda
para el financiamiento público de Morena, tendrá que decir, ya no puedo seguirlo haciendo, a menos que se declaren en rebeldía frente a estas acusaciones, a estos señalamientos y a estas determinaciones, resoluciones de los órganos de justicia norteamericanos. Entonces aquí entraríamos en una crisis enorme, claro, política, porque ellos son el partido en el gobierno. Y en caso de que así sucediera, pues tendrían también todas las consecuencias legales, porque habría órdenes de aprehensión a diestra y siniestra y buscarlos. Y una vez declarando al partido oficialista un narcoestado, pues pueden entrar como entraron en Venezuela, pueden entrar como entraron en Ecuador, como entran en Bolivia, como entran en los países islámicos, ¿no? Los países árabes a los que entran. Sí, pues ¿Por sí. qué? Porque sus leyes ya les permiten eso. Son extraterritoriales. Pues. Me parece que, a ver, no creo que no tengan 3 dedos de frente en el equipo de la Presidencia de la República para entender todo esto. Lo saben. ¿A qué le juegan, Jesús? A seguir protegiendo a sus cómplices, lamentablemente, con un enorme costo para el país. Ve, ya Donald Trump dijo, no vamos a renegociar El Tratado de Libre Comercio. de Libre Comercio, el TEMEC. Y lo vamos a estar revisando año con año, lo que mete una enorme incertidumbre En las inversiones. en las inversiones, en el desarrollo económico para el país, en la Fuentes de generación de empleo, empleos, claro. etcétera, en todo eso. Que dice, no pasa nada, acá, año con año se va a ir revisando. No, las empresas, sobre todo las de grandes inversiones, no es decir, invierto ahorita y con una inversión que va a empezar a dar sus frutos en 2 o 3 años, pero si el año que entra me revisan y luego con esta enorme incertidumbre jurídica en México, no, mejor no. Y entonces, pero eso es consecuencia de lo mismo. Entonces, ¿qué va? Claudia, la verdad, que como tú dices, no 3, sino un dedo de frente de inteligencia, que como diría la otra, inteligencia no le sobra. Pues, oye, por lo menos decir, ok, ya. Ahí te va. Sí. Tu ofrenda de paz. Incluso algo. hasta sin llegar todavía a eso, Héctor Hugo, podría haber hasta un paso intermedio. No estoy dando consejos, sino estoy suponiendo que digan, a ver, vamos a prender a Rochamoya, lo vamos a meter al altiplano, en una suite de lujo. Y aquí le jugamos el ojo al macho, ¿no? Sí, Ajá. le tapamos el ojo al macho aquí, y entonces ya para calmar un poco las exigencias de Estados Unidos. Oye, como dicen en nuestra tierra, malícienla, ¿no? Disimúlenla algo, ¿no? Sí, pero bueno, pero eso es algo que no se ha atrevido Claudia Sheinbaum. A ver, quiero ser muy claro en esto. Lo que ha hecho Claudia Sheinbaum junto con Omar García Harfuch, por un lado, forzada, haciéndole manita de puerco, coordinada, entre comillas, con las autoridades de Estados Unidos, durante este año y medio que lleva al frente, casi 2, se han mandado los capos de la mafia que no se mandaron en 80 años. Eso es cierto, Jesús. Claro, son hechos. Sí. Y no podemos desmentir esos hechos. Entonces, si por un lado este gobierno federal ha hecho esto, ¿por qué no se atreve a dar el siguiente paso, Jesús? Porque es más fácil para ellos irse contra narcos, aunque sean grandecitos, de medianos para arriba, entregárselos para tratar de calmar las exigencias de las autoridades norteamericanas. Que ya dijeron, está bien, me estás mandando a los narcos, Sí. pero para que ellos operen está el siguiente nivel, que son ustedes. Ahora voy por ellos, Son ¿no? los narcopolíticos, Ajá. los narcogobernadores, incluyendo a Mario Delgado y a varios más. Y eso significaría para Claudia dar ese paso, el reconocer el hecho de que ella forma parte de ese narcosistema, que ella es cabeza de un narcopartido y que en todo caso
Mira, yo celebraría de veras que diera el paso de decir, hay que acabar con todo esto, hay que tener la valentía suficiente por el bien de México, ya estuvo suave, está bien. Yo estuve protegiendo a López Obrador y a todos ellos, y bueno, fui también víctima de todo eso, pero eso ya se acabó, porque el país se nos está yendo entre las manos, está en una situación de extrema delicadeza, o como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas declaró, la economía en México está en punto muerto. Híjole. Y se va a poner peor, Sí, claro. con todo esto que está pasando. Entonces, si no, si se atreve a hacer eso, aunque sea desmontando con ello, con esta misma decisión, este narcosistema junto con su narcopartido, ahora sí que no sé si Claudia terminaría vistiéndose de gloria nacional, pero habría que reconocer que eso podría darse. Entonces, pero eso es a lo que no se atreve, porque hasta hoy Claudia está entrampada, no solo por las presiones de Palenque, de López Obrador, y las presiones de Estados Unidos, sino que ella misma está convencida de que están haciendo correctamente las cosas, de que su proyecto nacional gobernante de Morena, que no es un proyecto de desarrollo como lo estamos viendo. No, se están acabando el dinero del país, las reservas, todo. Todo, y vamos ya estamos en una crisis de manejo fiscal para sostener los programas sociales que cada día inventan otros, como si el dinero fuera de su propiedad y pudieran endeudarse indiscriminadamente, infinitamente. Pero ella está convencida hasta hoy, esa es mi convicción conociéndola y viendo su comportamiento, de que están en lo correcto. Por eso no se ha atrevido a dar ese paso. Si otros le llegaran a decir, tuvieran la valentía suficiente, de los que se dicen de izquierda y que la acompañan ahí, o escuchar voces críticas que no tienen ningún interés partidista, sino de compromiso con el país, del medio empresarial y del medio de la intelectualidad, del periodismo crítico, objetivo, etcétera, dijeron, ok, pues sí, tienen razón, no hay de otra más que actuar y iniciar el desmantelamiento que significaría el desmantelamiento de Morena y de lo que hoy es ese narcosistema, que significaría el inicio de un nuevo régimen, a rescatar todo esto que terminaron destruyendo ellos estando al frente de la presidencia de la República. Para nadie es un secreto que el país está en crisis. A ver, los que tenemos la posibilidad de tener un trabajo, de luchar por el pan de cada día batallamos más para llegar al final de mes con nuestra despensa. Cada día le tenemos que poner menos gasolina a los carros y tenemos que ser creativos para administrar nuestros movimientos con los carros. Cada día los políticos tienen menos independencia, ¿no? Sí. Cada día los pacientes en los hospitales luchan por encontrar un medicamento porque el sistema no nos los da. Cada día estos programas sociales que llegan a los rincones más recónditos del país están tardando más en llegar. ¿Por qué? Porque el país se está asfixiando económicamente. ¿Qué se puede hacer, Jesús, cuando un partido hegemónico, autoritario, ¿no? Como decíamos, es una dictadura de facto? ¿Qué se puede hacer cuando los legisladores de la oposición se han vuelto una disposición del oficialismo? Porque no le pueden cambiar ni una coma, porque aunque quieran, no pueden. No tienen la mayoría. No tienen votos. No hay manera. Entonces, jugamos en una democracia artificial legislativa, porque al final del día
lo único que se puede hacer es hablar, porque la oposición no puede hacer más, pero el mismo Morena demostró que se puede quitar, bueno, ustedes como PRD, demostraron que se puede quitar un partido hegemónico sin recursos, porque ustedes no tenían recursos. No, así es. Y era un partido hegemónico que tenía todo el apoyo de la Presidencia de la República en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, pero en el país, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar el estado de las cosas sin recursos, porque dicen, no, es que Morena tiene todos los dineros, tiene todos los programas sociales, tiene toda la estructura gubernamental para seguirse manteniendo en el barco. Pero ya se demostró, ¿qué es lo que falta para echarlos afuera y reinventarnos como país? Mira, yo diría que dos cosas en esta pregunta fundamentalísima que haces, paisano querido Víctor Hugo. Una, que la gente, la sociedad, pues mayoritariamente empiece a darse cuenta de que todo esto que nos prometieron fue una farsa, que está sucediendo esto que tú dices, no solo, por cierto, con las familias de clases medias, trabajadores que están en la economía formal, como tú, como muchos de los que viven de sus ingresos legales, empresarios, desde luego, trabajadores con ingresos diversos, sino también los que reciben programas sociales. Y cada vez también empieza a ser más palpable el descontento de esas franjas sociales de nuestro país. Eso por una parte, y eso creo que hay que, ojalá y siga creciendo y fermentando, por decirlo así. Pero la otra, todo eso que se dio en su momento fue gracias a una determinación y convicciones de la oposición, de las fuerzas democráticas que lograron sumar esfuerzos, como sucedió en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, como ha sucedido después en varios momentos de la vida del país y sobre todo en algunos estados en donde las oposiciones que querían quitar el autoritarismo de esos estados e incorporar aires de democracia a la vida de esos estados, lo lograron sobre la base de ponerse de acuerdo. Yo digo que hoy, más que nunca, estamos ante una exigencia nacional, Sí. que es una obligación nuestra, de todos los que queremos a México, un México democrático y con posibilidades de desarrollo real, de mayor bienestar para la gente, de que sumemos esfuerzos, de que se dejen de lado mezquindades propias de partido, que dicen, no, es que si yo lo que quiero es crecer más y para poder en este 2027 crecer todavía más en votos, en porcentajes y estar listo para competir en el 2030. A ver, el PAN, por otro lado, a su manera, también lo aman. Esto es MC, el anterior. Luego, el PAN hasta ahora ha dicho, nosotros no queremos ir en alianzas, ya con el PRI porque nos resta votos. El PRI es el único, por cierto, hay que reconocerlo, que ha estado diciendo es necesaria una alianza amplia de toda la oposición, muchas voces de la academia, de los medios de comunicación, de la intelectualidad, del empresariado, etcétera, dicen, júntense, no sean irresponsables. Sí, yo también soy fan de las alianzas en este momento de la historia, porque lo platicaba contigo. Para mí los partidos y los políticos como los conocemos ya están muertos, pero nadie se los ha avisado. Estamos en el 2030, querido Jesús. Ya no podemos seguir haciendo política como se hacía en los 90. Los partidos no han entendido que ya no se debe de operar igual, que ya las bases electorales como las conocen ellos, pues ya no es lo mismo. Tienen que buscar otras carteras, tienen que abrirse a la sociedad. Lo que yo te decía, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo creo, me parece que no es que nuevas herramientas se sumen a los partidos, sino que los partidos se sumen a nuevas herramientas. Creo que debería ser al revés. Sí estoy a favor de las alianzas y ahora te voy a decir algo.
¿por qué aliarse con Alito, Dios mío? O sea, cuando Alito, sus mismos correligionarios, le han dado la espalda y han hecho un PRI chiquito, ¿por qué sí? O sea, partiendo de la base que estoy a favor de las alianzas. Sí, y claro. Que tenemos que sacar a estos. Yo sé que es complicado una decisión así, pero finalmente lo cierto es que Alito, en este caso concreto, pues es el dirigente nacional del PRI, con lo que significa el PRI, que es una corriente política, hay que reconocerlo, que en todas las encuestas aparece entre el 8, el 10, 12%, dependiendo de qué encuesta hables, conozcas. Pero, por ejemplo, en Coahuila... Sí, bueno, el mensaje que le mandaron en Coahuila por medio del PRI es tremendo. Barrieron Sí. así, pero carro completo. Hasta desaparecieron localmente al PAN, ¿sí? Un partido que estuvo a punto de ganar hace varios años el gobierno de Coahuila. Hace 6 años nada más. Y que ahora no quisieron ir a una alianza, y muchísima gente votante del PAN, por cierto, dijo, para sacar a Morena, votemos por el PRI. El voto útil. El voto útil. Uh-huh. Ahí lo puedes ver claramente. Entonces, yo digo, aquí ya a estas alturas no son tanto tiempo de gustos, de que me gustaría un PRI sin Alito. No, tenemos un lo PRI que con conviene. Alito. Es lo que conviene, lo que se necesita. Y al mismo tiempo asumir también por parte de los partidos actuales, incluyendo al PRI, al PAN, a MC y todos los que están en la oposición, que ciertamente necesitan reinventarse. Todos, incluyéndome yo, necesitamos repensar los nuevos contenidos de la democracia, los nuevos reclamos de esta sociedad que efectivamente tú te ibas hasta los 90, no, yo me voy, sí. Yo diría todavía hasta hace 10 años, ya, o sea, el país hoy es otro, la sociedad, mejor dicho, es otra, en sus comportamientos, con todo este manejo de las redes sociales, los jóvenes, etcétera, y entonces quieren no ser vistos como instrumentos para que le arrimen votos a tal o cual partido, sino ser parte activa de la toma de decisiones, y allí tiene que venir una reinvención de los partidos políticos, de la política misma, de las formas de hacer política y del dotar de nuevos contenidos a la democracia. Hace unos días estuve en un foro ahí, un encuentro de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que reunió más de 30 partidos de la gran mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, aquí en la Ciudad de México, y que ponían justamente el énfasis. Uno de ellos, un prestigiado analista de politología, Daniel Sobato, claro, decía, hoy estamos obligados a repensar la democracia, a dotar de nuevos contenidos a la propia democracia y a entender que el mundo ha cambiado, más ahora con este auge que está teniendo la inteligencia artificial. Es decir, si no entendemos todo esto, pues la gente va a decir, está bien, hay que juntarse, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que pensarse de otra manera. Necesitamos una democracia más participativa. Sí. Que la sociedad aporte más gente a la política y no la política a la sociedad, pero también el uso de, como tú bien lo dices, de las nuevas tecnologías para correlacionar a la ciudadanía, a los gobernados con los gobernantes. O sea, hacen falta que los votantes estén presionando a sus representantes. De acuerdísimo. ¿No? Sí, plenamente. Y esa interacción, sociedad política, sociedad civil, partidos políticos, tiene que llevarnos a construir prácticamente una nueva manera
de hacer política por parte de la sociedad y de los partidos políticos. Tenemos un gran país todavía, ¿verdad? Pero con enormes potencialidades, Víctor Hugo. Un país al que hemos aprendido a amar, a querer, que en medio de tantos problemas que tenemos, nos da mucho gusto que ganen los partidos la selección nacional, digo, ok, sin locuras como las que sucedieron recientemente acá en el Ángel de la Independencia. Pero, es decir, potencialidades enormes tenemos, de riquezas naturales, ni se diga, de capacidad de desarrollo por nuestra propia ubicación geográfica, que no hay que verla como maldición, sino como bendición, si se quiere llamar en términos religiosos. Si los países árabes en el desierto son los más ricos del mundo, ¿qué no podríamos hacer aquí? Claro, pero requerimos hacer todo esto de lo que hemos hablado aquí. Reconstruir el país también, reconstruir sus instituciones. ¿Y cómo luchar contra la corrupción? Que ese es el gran freno que tenemos. Pues solamente que haya voluntad política y que haya vigilancia ciudadana. Por cierto, por eso también inefable de López Obrador, pues eliminó todos los controles ciudadanos. De rendición de cuentas. De rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción. De acceso a información. El acceso a la información. Todo eso lo quitó. No. Eso es del neoliberalismo, ¿sí? Para instalar el totalitarismo y que ellos estén hoy, ahora sí que en el estiércol de la corrupción, que el PRI le quedó chiquito en sus peores momentos a esto que estamos viendo hoy con el obradorismo. Jesús, ¿te arrepientes de haber jugado en el mismo equipo que Andrés Manuel López Obrador? Mira, Víctor, yo aprendí hace mucho a no arrepentirme de lo que hago, como diría aquel personaje de Cinema Paradiso, ¿no? Sí. No hay que arrepentirse de lo que hagas, no te arrepientas de lo que hagas, le dice el cácaro al aprendiz, al muchacho. Vete, sal de aquí, desarróllate. Yo digo, más bien, más que arrepentirse, aprender de los errores. Cometimos errores grandes, sí. Uno de ellos que me decepciona enormemente es el haber creído en su momento que López Obrador podía jugar un papel de cambio profundo en el país para bien de la sociedad con todo lo que decía. Nos equivocamos, me equivoqué yo en mi papel de dirigente en su momento del PRD. Hay que decirlo sin pena, sino que más bien con responsabilidad, para que las nuevas generaciones, los que vienen atrás de nosotros, de partidos políticos o de la sociedad civil, recojan toda esta experiencia y que no vuelvan a cometer estos errores. ¿Es el peor presidente de la historia de nuestro país? Yo creo que de la historia moderna de nuestro país, sí. ¿Por encima de Carlos Salinas de Gortari? Yo creo que sí. A ese nivel. Porque como quiera que sea, Carlos Salinas de Gortari, que uno de sus estigmas fundamentales es el fraude electoral. Cometió el fraude electoral de 1988, pero durante ese gobierno de Salinas de Gortari se siguieron creando instituciones. Cierto, se tomaron unas que yo creo que dañaron mucho como al país, como esto que ha sucedido con el campo mexicano, pero también, por ejemplo, durante su mandato, pues se construyó el Tratado de Libre Comercio, que ahora nos ha permitido sobrevivir. Pues sí, ¿no? Y que ahora desesperadamente está tratándose del lado mexicano, de las autoridades, del gobierno mismo de supuesta izquierda, de defenderlo y de no. O sea, hay decisiones que hay que ponderar de lo que significó en su tiempo, de lo que han dejado positivamente para el país y de las cosas negativas, por supuesto, ¿sí? Yo sé que eres un hombre muy maduro electoralmente, muy maduro políticamente. Te voy a hacer una pregunta porque yo tengo mi apreciación personal. La historia
pondrá en su lugar debido y adecuado en su momento a Ernesto Zedillo Ponce de León? Yo creo que sí. ¿Fue un presidente que abrió? Yo creo que Zedillo, después de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, el asesinato allá en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, llega como parte de esa maquinaria con un voto prácticamente de compasión, de solidario de mucha gente por la muerte, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, paisano nuestro, por cierto, pero que entendió que el país no podía continuar así y entendió en su momento los reclamos que en aquel entonces, particularmente desde el PRD, con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, y yo ahí fui parte de esa comisión que en su momento discutió, negoció con el gobierno y con el PAN lo que fue la gran reforma político-electoral de 1996. Yo era diputado federal en aquel entonces por el PRD, pero Zedillo entendió que había que abrir al país, que había que democratizarlo, que había que dejar que se hiciera realidad lo que reclamábamos desde la oposición democrática, de que tuviéramos un órgano electoral, un INE y un tribunal autónomos e independientes. Hasta 1996 el INE, era Gobernación, entonces, sí. lo presidía el secretario de Gobernación y así no se les podía ganar. Uh-huh. Ahora ya regresamos a eso, por cierto, pero bueno. Pero Zedillo entendió eso. Y ahí fue cuando empezó, a mi juicio, ya la verdadera transición hacia la democracia. Muy bien. Con esa gran reforma de la que yo me siento orgulloso. ¿Cuántos años llevas en la política, Jesús? Así que desde muy joven, allá estudiaba físico-matemáticas en la Unison, pero desde que estaba en la prepa, ahí en Empalme, en secundaria, y luego la prepa, yendo y viniendo de Empalme, que está ahí. Junto a Guaymas. Junto a Guaymas. A Hermosillo, de Hermosillo a ese lugar. ¿Ibas todos los días? No. ¿Fines de semana? Sí, cada mes prácticamente, okay, porque los ingresos familiares de mi padre no daba para más. Entonces, un hermano y yo que estudiábamos allá en Hermosillo, hicimos la prepa allá, los dos nos metimos a estudiar físico-matemáticas en la Unison, en la Escuela de Altos Estudios, en aquel entonces así se llamaba, y luego se vino este contacto paralelamente con movimientos sociales en el Valle de Guaymas, en Empalme, el contacto también a la vez con representantes de grupos guerrilleros que ya empezaban a darse como resultado de la frustración de la lucha del 68, la masacre que se dio en Tlatelolco, etcétera, y luego el 71 aquí en Jueves de Corpus en la Ciudad de México, y entonces nos vimos en lo de que el camino para la transformación del país, para un mejor México, era por la vía de las armas, muy jóvenes. Yo tenía en aquel entonces 19 años, 18, 19 años, estaba apenas empezando a estudiar los primeros semestres de físico-matemáticas y decidimos meternos a esto. Tuvimos que dejar la carrera universitaria. Y meterte a la guerrilla. Y meterme a la guerrilla. Entonces... ¿Qué aprendiste en la guerrilla? Que ese no era el camino. Okay. Aprendí lo que vale la vida, lo que vale... Te tocaron balas, lo sé. Me dieron un balazo en la boca, me salió por acá. Ya aprendido, por cierto, ya preso. Y aprendí el enorme valor de la familia. Yo estoy absolutamente convencido de que si mi madre, yéndose de Empalme, Sonora, cuando le dieron la noticia a Culiacán, porque todo esto de mi aprehensión sucedió en Culiacán, Sinaloa, si mi madre no hubiera llegado allí al hospital civil en donde yo estaba
convaleciendo, vigilado desde luego por la Policía Judicial del Estado. A lo mejor me hubieran dejado morir, pero cuando yo medio me desperté ya en la mañana, lo primero que escuché abriendo los ojos fue la voz de mi madre, a quien quise enormemente, y dijo, ya despertó. Y yo dije, estoy vivo y mi madre no va a dejar que me muera y voy a seguir viviendo. Amén. Y fue la determinación que yo tomé. Aprendí a valorar todo eso, Víctor Hugo. Y entonces, por eso también, ante dificultades enormes que he enfrentado en la vida, que hoy estamos enfrentando como país, yo digo, hay que apostarle que podemos salir adelante. Siempre viendo con optimismo histórico, como yo lo digo, en cada momento, a pesar de las adversidades, de que hay que continuar, que vale la pena seguir trabajando por esto. Y desde la familia hacer esta transformación, ¿no?, que necesita nuestro país, haciendo el 100% cada miembro de la familia, ¿no? Efectivamente, ahí están nuestras fortalezas. Por eso hay que ayudar a la familia, a los hijos, ser solidarios, ayudarles a que salgan adelante. Tanto tú como yo y muchos de nosotros estamos convencidos de que la mejor herencia que les podemos dejar a los hijos es ayudándolos a que se formen, a que estudien y que sean gente de bien, que aprendan a hacer el bien, que sean solidarios con los demás. No me contestaste la pregunta, pero te la voy a decir. ¿Tendrás más o menos 50 años metido en la política? Más. Okay. Allá prácticamente yo empecé a principios de los años 90 del siglo pasado. Uh-huh. Setentas Sí. del siglo pasado. Yo fui detenido en marzo del 74, entonces a principios de los años 70, y llevo ya a estas alturas casi 55 años o alrededor de 55 años metido en la política. ¿Cuál ha sido tu principal victoria y tu dolor más grande en la política? En el orden que me lo quieras responder. Mi satisfacción más grande, haber contribuido a la conformación de la reforma electoral del 96 que permitió la transición democrática y ver triunfar aquí en la Ciudad de México a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno electo en su momento. Estoy hablando del 97. Sí. Que junto con eso también en Sonora, tú lo mencionaste ahorita de pasada, también logramos grandes triunfos, siendo yo candidato a gobernador en mi querido estado de Sonora, que ganamos prácticamente de Guaymas hasta el sur, Navojoa. Guatabampo, Navojoa, todos los municipios y lo que nunca habíamos hecho de ganar diputaciones de mayoría, tanto locales como federales. Y bueno, mi mayor decepción, haberle tenido confianza y entregado mi confianza a López Obrador, junto con, diría yo, equiparables o en un segundo plano, pero no puedo dejar de decirlo, el haber llegado a un momento en que el PRD perdió su registro nacional como partido político. Era la bandera de la izquierda. Sí, y yo, bueno, me tocó en suerte, lamentablemente, para mí, haber sido el último presidente nacional del PRD. Pero así se dio la vida. ¿Y el PRD podría volver? El PRD quedó con 12 registros locales. Uh-huh. Yo creo que 3, 4 de ellos están prácticamente en la idea de que hay que subsumirse en Morena, otros no. Y muchos liderados regionales del PRD que quedaron sin registro local, estatal, están en la idea de que esto no puede terminarse y de que quieren contribuir a ser parte de todo esto que hemos hablado aquí para un relanzamiento, un redimensionamiento democrático del país. El PRD ya no hay que pensar en revivirlo, los muertos no reviven, pues para decirlo llanamente, aunque me pueda decirlo de esa manera. Muy bien.
pero llanamente dicho así es. Y más bien debemos contribuir a esto que ahorita tú preguntabas muy acertadamente, de que hay que repensar la política, hay que rediseñar las estructuras con las que habíamos venido actuando hasta ahora y al mismo tiempo también, por lo tanto, dotar de nuevos contenidos el quehacer político. Jesús, se nos fue el tiempo como agua entre las manos. Ha sido un privilegio platicar contigo. Espectro FM es tu casa, esta es tu casa. Ojalá no sea la última vez que nos visites. Estos micrófonos para luchar por la democracia siempre estarán abiertos. Y es un verdadero honor poder haber platicado contigo. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, a ustedes, al equipo de Espectro FM. Víctor, y como siempre, mi cariño, mi reconocimiento, mi admiración, y sé que vamos a seguir sumando esfuerzos, caminando juntos por este México democrático que tanto deseamos y queremos verlo así. Amamos a nuestro país y pues hay que hacer los cambios, hay que trabajar en los cambios. Y muchas gracias por estar con nosotros, por darle voz a quienes quieren decir lo que tú has dicho. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Perfiles con Jesús Zambrano. Les espero en la próxima emisión. Que tenga usted muy buen día. Gracias. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.